Buenas, buenas. A ver, muchachos, vamos a empezar por aquí con nuestra clasecita de esta semanita. Fíjate, ya estamos en la semana 6, ¿no? Qué rápido, oye, ¿no? Ya estamos por festejar el Día de la Madre, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo, al toque nomás. Entonces, hoy vamos a trabajar el desarrollo de la filosofía en el Perú y en Latinoamérica. Ya, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, sin más, vamos a ir empezando por aquí, esperando pues que me hayan trabajado el material de la semana anterior, que hayan repasado, que estén resolviendo la parte práctica. Recuerda, no puedes ser un estudiante pasivo, todo lo contrario, tienes que ser un agente, un estudiante activo, ¿no? Entonces, la única forma de que todo lo que vayamos viendo se quede en la mente, en la memoria, es que estés repasando, que estés practicando, ¿ya? Ok, entonces empezaremos por aquí con el tema de hoy, ¿ya? Ahí lo tenemos entonces. Filosofía en el Perú y en Latinoamérica. Mira qué buena imagen, ¿no? A ver, para hablar de filosofía en el Perú y en Latinoamérica, ay, muchachos, debemos primero resolver un problema. Ya está. No sé si resolverlo o por lo menos ver un problema. ¿Por qué, profe? Porque hablar de filosofía en el Perú y en Latinoamérica de por sí constituye un problema. Ya está. Sino más intentar definir qué cosa es filosofía fue un problema el primer día de clase, ¿no? De ahí que hayamos visto que la filosofía puede ser entendida de distintos modos según cada filósofo. Hablar de filosofía en el Perú y en Latinoamérica constituye un problema aparte, ¿ya? ¿Por qué, profe? Porque si hablamos de filosofía peruana y latinoamericana, lo primero que hay que resolver es desde cuándo hay filosofía en el Perú y en Latinoamérica. ¿Desde cuándo? ¿No es cierto? ¿Será acaso que filosofía aquí en el Perú y en Latinoamérica hay recién desde cuándo llegaron los españoles a estas partes del globo terráqueo? ¿O al margen de los españoles, el Perú y Latinoamérica ya tenía filosofía? ¿Desde cuándo hay filosofía? ¿Desde antes de la llegada de los españoles o con la llegada de los españoles? Las culturas prehispánicas, los incas, por ejemplo, ¿hicieron filosofía o no hicieron filosofía? Ya está, los mayas, los aztecas, ¿hicieron filosofía o no hicieron filosofía? ¿Desde cuándo podemos decir, ok, desde aquí se origina la filosofía en el Perú y Latinoamérica para adelante? ¿Con los españoles? ¿Recién con los españoles? ¿O al margen de la llegada de los españoles, nosotros aquí en el Perú y en Latinoamérica ya teníamos filosofía? Entonces, eso es una polémica que debemos resolver. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hay filosofía en el Perú y en Latinoamérica? ¿Hubo filosofía antes de la llegada de los españoles? ¿Hubo o no hubo filosofía antes de la llegada de los españoles? Profe, pero una pregunta, ¿los españoles tenían filosofía? Sí. Mira, vayamos al mapa que tienes por aquí, mapa que nos ha acompañado todas las semanas de las clases de historia y la filosofía. A ver, un poco para ubicarnos. ¿En qué siglo llegan los españoles aquí a América? Entre siglo XV y siglo XVI. En el siglo XV, ¿qué se viene desarrollando? En el siglo XV estamos en la época medieval, desarrollo de la filosofía medieval también. Ahora, en el ámbito filosófico, en la época medieval, se desarrolla una filosofía llamada escolástica. Entonces, la escolástica es un momento filosófico de la época medieval. ¿Por qué se caracterizó la escolástica? Pues porque aquí, digamos que se lee los escritos de Aristóteles, pero con una particularidad. Aristóteles está cristianizado, ¿no? Tomás de Aquino es el máximo exponente de la escolástica,
y es el que se encarga de cristianizar las ideas de Aristóteles. ¿Ya está? Profe, ¿qué significa eso de cristianizar? Es decir, se vuelve a hablar de Aristóteles aquí, se leen las obras de Aristóteles, pero se le da una interpretación cristiana. ¿Ya está? Además, en la escolástica, también la iglesia ya se ha convertido en una institución sumamente poderosa. En la escolástica, la iglesia manda a construir las primeras universidades de Europa. Salamanca, Bolonia, Oxford, Cambridge, son construidas digamos, por mandato de la iglesia. Profe, ¿y con qué propósito la iglesia manda a construir las primeras universidades, los primeros colegios? Pues con el propósito de que ahí se enseñe teología cristiana, cristianismo, dogmatismo cristiano. En las universidades se leía a los padres de la iglesia, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury, se leía Aristóteles, pero ahí se le daba la interpretación cristiana a Aristóteles. Entonces, cuando los españoles salen de Europa, ellos salen trayendo esa filosofía escolástica. Ellos llegan al Perú, ellos llegan a América, ya está, cargados de una filosofía llamada la filosofía escolástica. Ya está, ellos vienen con esta filosofía. Entonces, no hay duda de que los españoles vienen trayendo una filosofía. La pregunta es si ya aquí en América nosotros teníamos filosofía o no. Entonces, no está en duda de que cuando ellos vienen trayendo una filosofía, la filosofía escolástica. Pero lo que hay que resolver es si antes de que ellos llegaran aquí, nosotros, latinoamericanos y peruanos, ya teníamos o no una filosofía. Eso es lo que hay que resolver. ¿Hubo filosofía antes de los españoles? ¿Los incas, las culturas prehispánicas tuvieron filosofía o no tuvieron filosofía? Yo sé que de repente por ahí alguno de ustedes está pensando, profe, sí hubo, profe, no hubo, pero la verdad, muchachos, es que este problema constituye una polémica. ¿Y por qué polémica? Porque lejos de ser resuelto de manera concluyente, ay, es un problema que hasta el día de hoy sigue jalando, sigue generando controversias, sigue generando polémicas, sigue generando dos posturas bien opuestas. ¿Cuáles, profe? Mira las respuestas. Profe, ¿cuáles son las respuestas? Sí y no. Así de simple. Hay partidarios del sí y hay partidarios del no. Ay, profe, dos posturas, dos posiciones bastante opuestas. Así es. Hasta el día de hoy, hijo, en la escuela de filosofía, en alguna vez se ha hecho algún debate sobre este tema, ya está, y hasta el día de hoy sigue habiendo esta polémica sobre digamos, sobre si hubo o no filosofía antes de la llegada de los españoles, sigue habiendo posturas contrapuestas. Los representantes más, digamos, insignes de cada una de estas posturas son los siguientes filósofos. Joseph Sterman dice que sí hubo filosofía antes de los españoles. Los incas, los mayas, los aztecas sí hicieron filosofía sin necesidad de que un español llegara a este mundo, ¿no? A esta América, ¿no? En cambio, Augusto Salazar Bondy es partidario del no. Él dice, no es posible. Aquí los incas no hicieron filosofía. Eso es mucho, mucha pretensión, mucha aspiración. No, no, no hubo filosofía. ¿Ya está? Aunque Bondy no niega, perdón, que los incas, por ejemplo, hayan tenido una forma de explicar las cosas, pero para Bondi esa explicación no llega a ser filosofía. Hay que tener presente que, por ejemplo, los incas tenían una concepción del universo, el mundo de arriba, el mundo de aquí, el mundo de abajo, ¿no? Em, entonces, esa forma de comprender las cosas para Bondi no llega a ser filosofía. Es interesante ello, ¿no? Pero ahora, profe, ¿de qué depende de que uno diga que sí y el otro diga que no? ¿Por qué las opiniones están así tan contrapuestas? Pues muchachos, básicamente que tú afirmes que sí o que no va a pasar porque primero me definas qué estamos entendiendo por filosofía. Lo primero que hay que hacer es
dar una definición clara de lo que cada uno está entendiendo por filosofía, para sobre esa base analizar el pensamiento prehispánico y ver si aquí hubo o no filosofía. Porque claro, tú me dices si hubo filosofía antes de la llegada de los españoles, pero ¿qué estamos entendiendo por filosofía? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de filosofía? Y aquí es donde está el quid del asunto. ¿Por qué, profe? Porque ahorita te vas a dar cuenta de que Joseph Sterman y Bondi entienden por filosofía cosas completamente distintas. No están entendiendo por filosofía lo mismo. ¿Ya está? Mira, acá te he puesto filosofía acá, filosofía acá. Los dos tienen definiciones muy distintas sobre la filosofía. ¿Listo? Entonces vamos a pasar revisión, vamos a ver qué entendieron cada uno para tratar de ver por qué para uno sí y por qué para el otro no hubo filosofía. ¿Ya? Antar dice, Miss, pero eso de la cosmología debería quedar al margen. El idioma quechua ha cambiado mucho desde la llegada de los españoles y ahora casi es imposible saber lo significado. Es muy cierto, pero no puede quedar al margen, Antar, porque para algunos incluso esa cosmología podría ser sinónimo de filosofía. Entonces, no debería más bien quedar al margen, más bien todo lo contrario. Hay que analizar el pensamiento prehispánico con todo lo que tiene. Ya está. Pero vamos primero a ver acá qué dicen ellos y luego vemos todo lo demás. A ver, ¿qué entiende Joseph Sterman por filosofía? Sterman dice, para mí, mira la definición que te va a dar, ¿ah? Para mí filosofía es una explicación racional del mundo. ¿Ok? Filosofía, explicación racional. Ahora, añade, y ocurre que la capacidad de dar explicaciones racionales es inherente de todas las culturas. Pregunta, ¿qué significa la palabra inherente? A ver, ¿alguien? ¿Qué es lo inherente? Correcto, Romina, algo propio. Ya. Entonces, analicemos la definición de Joseph Sterman. Correcto, Jorge, que ya nace con uno, ¿no? Ya. Entonces, analicemos la definición de Sterman. Él dice, filosofía para mí es una explicación racional del mundo, ¿ok? Y ocurre que todas las culturas tienen inherente, como propio, la capacidad de dar explicaciones racionales. Es decir, más o menos así, obvio lo que está arriba, más o menos será algo así, ¿no? Para mí, filosofía es una explicación racional. ¿Ya está? Una explicación racional del mundo. Listo. Y ocurre que la capacidad de dar explicaciones racionales es propia de todas las culturas. Los incas, los mayas, los aztecas, cualquiera puede dar explicaciones racionales. La racionalidad, dice, es inherente a todas las culturas. Ahora, si todas las culturas tienen la capacidad de dar explicaciones racionales y a la explicación racional le llamamos filosofía, ¿eso qué significa? Que todas las culturas hicieron filosofía. Al margen de si eres griego, al margen de si eres europeo o si eres occidental, para Joseph Sterman, todas las culturas hicieron filosofía, porque la racionalidad es inherente a todas. Todas tienen la capacidad de dar explicaciones racionales y una explicación racional es lo mismo que una explicación filosófica. Entonces, si te percatas, bajo la definición de Joseph Sterman, todas las culturas hicieron filosofía sin más. Por eso es que Sterman termina diciendo, antes de que llegaran los españoles a América, América tuvo filosofía. Profe, pero la definición de Sterman es bien amplia, ¿no? Porque bajo su definición, todas las culturas hacen filosofía. Así es. En ese sentido, a la definición de Joseph Sterman le vamos a llamar definición en sentido amplio. Definición de la filosofía en sentido amplio. ¿Ya está? Pero quien no tiene una definición de la filosofía así tan amplia es Bondi. Bondi, respondiéndole a Sterman, le dice, oye Sterman, tu definición de filosofía es muy amplia. Bajo tu definición, cualquier cultura hace filosofía. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo. Ya está muy amplia tu definición. Yo tengo otra definición de filosofía.
pero mi definición es más específica, es más delimitada. Mi definición es más estricta. Yo tengo una definición de filosofía en sentido estricto. Mi definición es más delimitada, más especializada, más estricta. Así que, ¿qué entiendo? Dice Bondi, ¿qué entiendo yo por filosofía? Una explicación que correcto es racional. Hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Pero, además de ser racional, la filosofía se caracteriza porque sigue pasos, sigue reglas, sigue pautas, es metódica. La filosofía es sistemática, hay orden, ¿ya está? Y un ingrediente importante, Sterman, la filosofía es antimitológica, ¿ya está? Ahora, hay una cultura que fue la única que cumplió con todas estas características que yo te acabo de mencionar, Sterman. ¿Sabes cuál fue esa cultura? Grecia. Solo los griegos, solo Grecia cumple este rigor. Solo Occidente cumple este criterio. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar en los presocráticos, ellos buscaron el origen del cosmos, ¿ya está? Y para hacerlo, abandonaron los mitos, ¿no? Las explicaciones mitológicas de Homero, Hesíodo, y comenzaron a explicar todo de manera racional. Entonces, la filosofía es antimitológica. En sentido estricto, la única cultura que ha cumplido estos criterios son los griegos, es Occidente, es Europa, no más. Oye, Bondi, ¿y aquí en el Perú? ¿Y aquí en América qué hubo? No, filosofía no. Lo único que hubo aquí fue una cosmovisión andina. Lo único que hubo, perdón, aquí en América fue una cosmovisión. Andar, por ahí tú me decías cosmología, Bondi le llama una cosmovisión andina. ¿Ya está? Entender el mundo como mundo de arriba, mundo de abajo, el mundo de aquí, es solo una cosmovisión andina, que como tal no llega a tener el título de filosofía. Los incas, si bien es cierto, buscaron comprender el mundo, su explicación no es filosófica, solo fue una cosmovisión andina, no llega a ser filosofía. ¿Ya está? ¿Y por qué? Dice Bondi, porque a ver, aplica estos criterios y pregúntate si los incas cumplieron o no estas características que hemos mencionado. A ver, ¿la explicación de los incas fue racional? La explicación de los incas siguió métodos, fue sistemática, fue antimitológica, todo lo contrario. Los incas se basaban en mitos y leyendas para explicar las cosas, no Manco Cápac Mamaocllo para explicar, digamos, el origen de Cusco, los hermanos Sayar, puro mito. Entonces está cargada de mitología, no es filosofía, dice Bondi, solamente fue una cosmovisión andina. Por lo tanto, aquí en América no hubo filosofía, solo hubo cosmovisión andina. Ya está, Weltanschauung se le dice también. Conclusión, si te das cuenta, uno dice que sí y el otro dice que no, pero básicamente que tú digas que sí o que no pasa principalmente porque primero definas qué entiendes por filosofía, ¿no? Y ya puedes darte cuenta que los dos tienen definiciones de filosofía completamente diferentes. Ya está, muy distintas. El meollo del asunto es siempre primero que acordemos que se está entendiendo por filosofía. Y una vez que eso se tenga claro, pues podemos responder cualquier pregunta. Y como puedes ver por aquí, ninguno de los dos coincide en su definición. Si bien aquí lo estamos viendo de manera superficial, muchachos, esto realmente generó una serie de debates aquí en el mundo académico entre los filósofos peruanos y latinoamericanos, serios debates. ¿Ya está? Si bien yo te he puesto a Sterman y solo a Bondi, hubo otros defensores de estas posturas. Por ejemplo, del no, además de Bondi, estuvo David Sobrevilla, el profesor Sobrevilla. También estuvo la filósofa María Luisa Rivara de Tuesta. Ya está, por si acaso es Rivara, no Rivera. María Luisa Rivara de Tuesta. Y del lado de Joseph Sterman estuvo el filósofo mexicano
Miguel León Portilla. Él hablaba de la cultura náhuatl. Ya está, ahí tenemos. Entonces, esto ha generado grandes debates, ¿no? Incluso en uno de sus escritos, Joseph Sterman respondiendo a los que dicen que no hubo filosofía antes de los españoles, este, Joseph Sterman en uno de sus escritos dice, ustedes dicen, a los que dicen que no hubo filosofía, ustedes, le dice a ellos, ¿no? Dicen que antes de los españoles, perdón, dicen que la filosofía es antimitológica y que solo los griegos cumplieron este criterio. Pero eso es falso, pues, dice el Sterman. ¿Y por qué digo que es falso? Porque Platón, Platón recurría a mitos y leyendas para explicar su teoría de las ideas. Platón hablaba de mitos, el mito de la caverna, el mito del carro alado. Entonces, Platón fue un griego, entonces ni siquiera los griegos cumplieron estos criterios que ustedes señalan. Su filosofía en sentido estricto ni siquiera fue cumplida por los griegos y vienen aquí a decir que acá en América no hubo filosofía. Además, Sterman, en una de sus réplicas, dice, preguntarse, interesarse por los asuntos del cosmos, preguntarse de dónde proviene el cosmos, si la vida tiene sentido o si hay vida después de la muerte, son preguntas que no solamente se han hecho los griegos, son preguntas que se han hecho todos los hombres en todas las culturas, en todos los tiempos. Y estas preguntas son preguntas filosóficas, lo que significa que las preguntas filosóficas no solamente fueron propias de una cultura. Hoy esto es un debate que genera mucho fuego, hijo. Pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Ya está? Profe, entonces, conclusión, ¿hubo no filosofía antes de los españoles? Esto sigue siendo una polémica. Profe, ¿qué pasaría si San Marcos me pregunta, ¿hubo filosofía antes de los españoles? ¿Yo qué respondo? No, es posible que San Marcos te haga una pregunta así. San Marcos jamás te va a preguntar si hubo o no filosofía antes de la llegada de los españoles, porque quienes hacen las preguntas de filosofía para los exámenes de admisión son profesores de filosofía de la misma Universidad San Marcos, son filósofos. Y todos los filósofos hoy en día sabemos, los filósofos peruanos y latinoamericanos, que esta pregunta constituye una polémica que no tiene una respuesta definitiva y concluyente. ¿Ya está? Así que, a lo mucho lo que podrá hacer San Marcos es preguntarte qué opinaba Sterman o qué opinaba Bondi sobre si hubo o no filosofía antes de los españoles. Eso sí podría preguntarte, pero no plantearte la pregunta a ti, ¿ok? Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí dejamos de lado la polémica y vamos a entrar ahora sí a los periodos de la filosofía peruana y latinoamericana. Pero hasta aquí, pregunta, ¿se entiende? ¿Se entiende para todos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Damos bien? ¿Se entiende? Correcto. Ok, entonces, muchachos, avancemos. Al primer periodo de... Ay, mira, voy a borrar esto. Al primer periodo de la filosofía en el Perú y en Latinoamérica se le denomina escolástica. Profe, ¿pero por qué escolástica? Porque tú debes recordar, como te dije hace un ratito, que cuando los españoles llegan aquí a América, ellos vienen trayendo una filosofía, la filosofía escolástica. ¿Ya está? Entonces ellos vienen trayendo esta filosofía. Entonces, aquí en América comienza una divulgación de la filosofía escolástica, ¿ok? Por eso es que escolástica es el nombre que tiene el primer periodo de la filosofía peruana y latinoamericana, ¿ok? Ya, llegan los españoles y difunden la filosofía escolástica. Segunda mitad del siglo XVI, mira, ¿ya está? Hasta la primera mitad del siglo XVIII. Ok, con la llegada de los españoles, como tú bien sabes, eh, llega también una serie de cambios sistemáticos en América. La condición del indio cambia también, ¿no? Pasan a ocupar una posición de clase dominada, mientras que los españoles se convierten en la clase dominante. ¿Ya está?
Las condiciones materiales de los indios cambian. Muchos de ellos son obligados a realizar trabajos forzosos, ¿no? En minas. Incluso algunos eran enviados a la mina de Potosí, una de las minas más sangrientas, ¿no? A las que nadie quería ir porque sabían que esa era muerte segura, ¿no? Entonces, las mujeres, su posición, ¿no? Cambia también, ¿no? Muchas mujeres hasta incluso llegan a ser ultrajadas, según alguna fuente de nuestra historia, y con ello arranca el problema del mestizaje también, ¿no? Los niños también son obligados a realizar trabajos, ¿no? Entonces, los indios en general pasan a ocupar la posición de clase dominada. Pero no solamente cambia la posición del indio americano en cuestión material, también cambia a nivel ideológico. ¿Por qué? Porque sus creencias, sus costumbres pasan a ser relegadas, eliminadas o extirpadas. En la escolástica, recuerda, lo que se busca es difundir el cristianismo, la teología cristiana. Por ende, con la llegada de los españoles y la implantación de los españoles aquí en América, se genera pues la eliminación o la pretensión de la eliminación de la cultura de los incas, ¿no? O de los indios en general. Entonces, si a un indio, por ejemplo, se lo ve adorando a sus dioses, ¿no? Se lo condena o se lo sanciona por idolatría, ¿no? Se lo castiga, ¿no? Em, la cuestión es que aquí lo que se busca es bautizarlos, evangelizarlos, ¿no? Cristianizarlos, ¿no? Hasta en algunos casos hasta por la fuerza, ¿no? Entonces, tu profesor de historia del Perú se va a encargar de mostrarte, porque por la mañana les pregunté en qué tema están en historia del Perú y me dijeron que todavía están en incas. Asumo que con ustedes es lo mismo o con ustedes ya llegaron a los españoles. No creo porque estamos en la misma semana, ¿no? ¿Allá llegaron los españoles, Antar? En historia del Perú, todavía. Ah, ya ves, están igual, claro, pues la misma semana, ¿no? Están en incas todavía. Ok, fíjate. Entonces, tu profe de historia del Perú, es Samaniego, creo, ¿no? Se va a encargar de mostrarte a detalle los eventos que ocurrieron con la llegada de los españoles, ¿no? Entonces te va a mostrar al detalle, año por año, ¿no? Cosa por cosa, qué fue lo que sucedió. Esta, digamos, no es una clase de historia del Perú. Si bien hacemos mención de algunos eventos de nuestra historia, no es intención de esta clase hacer una clase de historia del Perú. Para eso está tu curso de historia del Perú, ¿ok? Aquí lo único que vamos a hacer es mencionar algunos eventos de nuestra historia para tratar de ver el trasfondo de estos hechos. Porque sí, detrás de cada hecho, detrás de cada evento de la historia, hay hay un pensamiento, hay una ideología. Entonces, lo que quiero mostrarte a continuación es cuál fue el trasfondo filosófico, cuál fue la ideología que primó durante este periodo, desde que llegaron los españoles hasta que se constituyeron o se consolidaron aquí. ¿Ya está? Entonces vamos a ver el detrás, la filosofía oculta, la filosofía detrás, ¿ok? Entonces volviendo aquí, te decía, la condición material, estructural e ideológica de los indios cambia, ¿ya? Después de tantos años ya de constituido el virreinato, la colonia y todo lo demás, en Europa se va a desarrollar un debate. Mira, después de tantos años ya aquí los españoles, ¿ah? En Europa se va a celebrar un debate en la ciudad de Valladolid, el debate de Valladolid, en el que se va a discutir sobre la condición humana del indio. O sea, analiza tú todo lo que tuvo que pasar o todo lo que estaba pasando el indio americano aquí, en América, para que en Europa se atrevieran a debatir sobre si el indio era humano o no era humano. O sea, ponte a pensar cómo habrá sido la condición de vida de los indios americanos que en Europa se preguntaron, ¿el indio es humano? ¿Es válido la guerra? ¿Es válida la violencia que contra él se viene llevando en América?
Pongámonos a pensar. Entonces, aquí hay un problema filosófico antropológico central, la condición humana del indio. Pensemos en cómo habrá sido tratado aquí el indio para que allá en Europa se pregunten sobre si es humano o no. La condición humana del indio. ¿Ya está? ¿Es humano o no es humano? Profe, pero es que esta pregunta ni siquiera debería hacerse. El indio es humano y punto. Sí, pero acá hubo la pregunta. ¿Es justa la violencia? ¿Es justa la guerra que se viene desarrollando en América contra el indio? ¿Está bien? En este debate encontramos dos posiciones bien distintas. Una, la de Bartolomé de las Casas y otra, la de Juan Ginés de Sepúlveda. De un lado, Ginés de Sepúlveda nos dice que el indio no es humano, mientras que de las Casas nos dice sí es humano. Pero, profe, ¿cómo va a decir que no es humano? A ver, Ginés de Sepúlveda, un hombre bien pegado a las ideas escolásticas, va a tratar de justificar mediante ideas o filosofía escolástica que el indio no es humano. ¿Ya está? Ok. Yo te había dicho que en la escolástica se leyó a Aristóteles, ¿no es cierto? En la escolástica se leyó a Aristóteles. A ver, una pregunta para ustedes. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo definió Aristóteles al hombre? ¿Alguno se acuerda? ¿Cómo entendía Aristóteles al hombre? ¿Cómo lo definía? Correcto, José Antonio, como un animal, pero antes de político era racional, ¿no es cierto? Un animal racional. Aristóteles decía que la capacidad racional el hombre la desarrollaba en la polis. A ver, ¿qué era polis? ¿Qué era polis? Polis, ¿qué era polis? A ver, ayúdeme. Polis, polis. Claro, polis era ciudad, sociedad, comunidad, ¿no? Ya. Sociedad, ¿no, Lisset? Ok. Ciudad-estado, correcto. Aristóteles decía que para que los hombres se humanicen, es decir, desarrollen la capacidad racional, tienen que socializar, tienen que vivir en sociedad, ¿no es cierto? Socializar entre humanos. Solamente así nos hacemos seres humanos. Somos animales políticos, vivimos dentro de la polis, de la comunidad, de la sociedad. Aristóteles decía que todos aquellos que no socializan son bárbaros, o en este caso son bestias, o son dioses, pues. Profe, todos aquellos que no socializan no son humanos, no son humanos. ¿Por qué? Porque para ser humano tienes que socializar con otro ser humano. Si tú no socializas con otro humano, entonces o eres una bestia o ya, pues eres un dios. Profe, ¿por qué un dios? Porque un dios no necesita socializar con humanos para ser dios. Existan o no existan los humanos, Dios seguirá siendo Dios. Dios no necesita de otro humano. ¿Por qué una bestia? Un perro, un gato, por ejemplo. Tu perro no te necesita a ti, humano, para hacerse perro. Existas o no existas, tu perro es perro y punto. En cambio, ¿quién sí necesita de otro humano para hacerse ser humano? Tú, pues. Prueba de ello es que estás aquí socializando conmigo, ¿no? Para humanizarte más, ¿no? Entonces, Aristóteles decía, o son bestias o son dioses. Ya, esto es Aristóteles. Nos vamos a la Edad Media, escolástica. Esto fue cristianizado. En la escolástica se vuelve a retomar las ideas de Aristóteles, pero en una versión más cristiana. En la escolástica se dice, ok, humanos son los que han sido bautizados. Hijos de Dios, ya está, son los que han sido bautizados, los que conocen del cristianismo, los que aceptan a Dios en su corazón, los que conocen la Biblia. Todos aquellos que no son cristianos y no viven dentro de la comunidad cristiana, entonces son bárbaros, herejes, paganos. Por eso es que la iglesia a todos aquellos que no compartían el cristianismo le llamaba paganos, le llamaba bárbaros. Yo recuerdo mucho que Inglaterra, por ejemplo, la primera vez que llegaron los vikingos a Inglaterra, este,
La iglesia, ¿no? Le llamaba a los vikingos bárbaros, paganos, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente ellos no compartían las creencias religiosas o cristianas, ellos tenían a sus propios dioses, su propia religión, una cultura muy distinta. Ya está, y así sucesivamente. Ya. Entonces, lo que está de rojo es la versión escolástica de Aristóteles. Ahora, Ginés de Sepúlveda, anclado en la escolástica, dice, el indio americano no es humano. ¿Y por qué no es humano? Porque el indio americano no es hijo de Dios. El indio americano no está bautizado. El indio americano no conoce la Biblia. Es más, hasta le hemos dado una Biblia y la ha tirado. No sabe, no respeta que es un libro sagrado. Le hemos hablado de Dios y dice, ¿qué es eso? Le hemos hablado de la evangelización del cristianismo y no sabe nada. Por lo tanto, el indio no comparte en la comunidad cristiana, está fuera de. Así que como no es un hijo de Dios, no es humano, le queda dos opciones, o es un Dios o es una bestia. A ver, analicemos. ¿Qué va a ser el indio un Dios? El indio no es humano, entonces le queda ser bestia o Dios. ¿Qué va a ser el indio un Dios? Dicen los españoles. Si cuando un español pasa, el indio le rinde reverencia. ¿Qué va a ser el indio un Dios? Si cuando pasan los españoles, los indios se tapan los ojos. ¿Qué va a ser el indio un dios? Si cuando los mandamos a trabajar a las minas ellos van callados. ¿Qué van a ser dioses los indios? No lo son brutos, ignorantes. Son, por lo tanto, si no son hijos de Dios, no son humanos, si no son dioses, ¿qué opción les queda? Bestias, pues. Los indios son bestias, bestias salvajes. ¿Y qué hay que hacer con la bestia, muchachos? ¿Qué hacemos con una bestia? ¿Qué hacemos? ¿Le damos rienda suelta? No. ¿Qué hacemos con una bestia? ¿Qué hacemos con una bestia? A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, ayúdame, ayúdame tú. ¿Qué hacemos con una bestia? A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con una bestia? ¿Le damos rienda suelta? No. ¿Qué hacemos con una bestia? A ver, ayúdenme ustedes. Ahí te espero hasta que respondas. A ver. Ajá, hoy día es el aniversario se celebra la verbena, ¿no? El aniversario de San Marcos a propósito, ¿no? Ok, ¿qué hacemos? Claro, hay que domarlos, hay que dominarlos, hay que controlarlos. Ya pues, entonces Ginés de Sepúlveda dice, el indio no es humano, el indio es como un bárbaro, el indio no razona, el indio es un bruto, es una bestia, es un bruto que no tiene razón, no piensa. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que dominarlo, pues hay que castigarlo si se quiere rebelar. Así que españoles, todo lo que vienen haciendo ahí en América, la violencia, la guerra que están aplicando sobre el indio, no se preocupen, sigan nomás hijitos porque todo está justificado. Todo está justificado ante los ojos de Dios. No hay problema. Ni siquiera, dice Sepúlveda, entiendo por qué es que se quiere aquí debatir sobre si el indio es o no es humano. No lo es. Es un bárbaro, es un bruto, es un ignorante que no razona, que no piensa, es una bestia. Y como una bestia hay que dominarla, hay que controlarla, hay que someterla. Entonces él dice, la guerra, la violencia que se viene ejecutando contra el indio allá en América está bien, está justa, hay que hispanizar al indio, hay que cristianizar al indio, hay que eliminar su cultura. Si se ve al indio por ahí adorando a sus dioses, hay que castigarlo, hay que extirpar sus idolatrías, hay que desaparecer la cultura del indio. Entonces, Ginés de Sepúlveda está defendiendo una tesis guerrerista. Y esta tesis, la de Sepúlveda, fue la tesis con la que llegaron los españoles aquí a América. Como te dije, la escolástica es la filosofía que ellos traen y la escolástica es la que justifica la dominación hacia el indio. ¿Ya está? Entonces, ¿qué fue la escolástica? Te coloco por aquí lo que fue. La escolástica fue una ideología traída por los españoles, entonces vamos a colocar ideología española, que sirvió para qué? Sirvió para justificar la dominación
del español hacia el indio, ¿ok? La escolástica fue la ideología, acá está, traída por los españoles que les sirvió para justificar la dominación del español hacia el indio. Ginés de Sepúlveda lo único que está haciendo es encarnar la posición que tuvieron los españoles cuando llegaron aquí a América. Ellos consideraron justa la violencia aplicada contra el indio porque para ellos todo estaba justificado en la medida en que el indio no era humano. Para los españoles todo estaba justificado. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, mañana o no sé cuándo tienes historia del Perú y cuándo te toque digamos, conquista. Pero una vez que tu profe de historia del Perú comience a narrarte toda la etapa de la conquista y de la colonia, tú debes saber que todo lo que ellos hacían estaba justificado. La violencia, la guerra, la posición de miseria que tenía el indio, todo para ellos estaba justificado, porque el indio era una bestia y a la bestia había que dominarla. Por eso es que no veían con dignidad al indio, no tenían el mínimo respeto hacia él, se burlaban incluso de ellos. ¿Ok? Sin embargo, quien no tiene tanto digamos, no es tan defensor de las ideas escolásticas, es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas ya estaba como que en otra onda. ¿Por qué? Porque ya para el siglo XVI, tú debes volver aquí a la línea, ya para el siglo XVI se estaba desarrollando la filosofía renacentista, el humanismo, el renacimiento. Entonces Bartolomé de las Casas ya está más lector de este nuevo pensamiento. Entonces, él ya no es tanto un defensor de las ideas escolásticas, sino más bien del humanismo y del renacimiento que se vienen desarrollando en Europa. ¿Ya está? Humanismo. A diferencia de Sepúlveda, ¿no? Más pegado a la escolástica. Entonces, Bartolomé Las Casas va a decir, el indio sí es humano, claro que es humano. ¿Cómo que es bárbaro que carece de razón Sepúlveda? Eso no es justo. El indio es humano y la prueba de que el indio es humano es que el indio permite ser bautizado. Desde el momento en que el indio se bautiza, ya se vuelve en un hijo de Dios. El indio se bautiza y recibe a Dios en su corazón, lee, conoce la Biblia, no va aprendiendo, va haciendo educado. ¿Ya está? Entonces el hecho de que el indio admita el bautizo es una muestra de que el indio no es un bárbaro. No es un bárbaro, no es un esclavo, no es irracional y no está incapacitado para gobernarse y tener su cultura. Todo lo contrario, el indio es humano y puede tener su propia cultura. ¿Ya está? Puede gobernarse solo, no necesita de los españoles ahí. ¿Ok? Tampoco es un bárbaro ni un bruto, como dices tú, Sepúlveda. El indio es un humano. Ahora, si bien dice de las Casas, yo admito que el indio es humano, rechazo en ese sentido la guerra y la violencia que contra él se viene impartiendo allá en América. Españoles, paren la mano. Lo que vienen haciendo con los indios allá en América va a ser castigado por Dios. La guerra, la violencia que están este, generando allá no está justificada, no es justa. Hay que hispanizar al indio, sí, hay que cristianizarlo, sí, pero no hay que eliminar su cultura, hay que dejar que ellos la preserven, que sus costumbres, sus creencias se mantengan. Si te das cuenta, Bartolomé de las Casas está defendiendo más una tesis humanista, ¿no? A diferencia de Sepúlveda, ¿no? Ahora, si bien de las Casas dice que el indio es humano, no le da el mismo estatus que al español. ¿Por qué? Porque para Bartolomé de las Casas el indio es humano, sí, pero es como un hermanito menor, como un hermanito pequeño, como un hermanito chiquito al que hay que llevar de la mano. Por ejemplo, José Antonio, si tú fueses un indio de este periodo, de las Casas diría que tú eres humano, sí, José Antonio, pero no eres como yo, español, sino eres como un hermanito pequeñito, te tengo que llevar de la manito, ven chiquitito, chiquitito, ven, 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 te voy a enseñar el camino de la luz de la verdad de Dios. Entonces, si te das cuenta, lo considero humano, pero no tiene el mismo estatus que el español. Diríamos aquí que hay niveles, ¿no? Para de las casas, ¿no? Ok, muchachos, entonces este fue el principal problema filosófico desarrollado
en este periodo. ¿Ya está? Una cosita más que debo mencionarte es que esta filosofía escolástica fue, digamos, difundida principalmente por las distintas órdenes religiosas que llegaron aquí a América, porque sí, además de los españoles, de los conquistadores, comenzaron a llegar distintas órdenes religiosas. ¿Qué órdenes llegaron? Los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, los mercedarios, ya está, entre otros. ¿Y por qué fueron importantes estas órdenes religiosas? Porque muchas de ellas se encargaron de difundir la filosofía escolástica. Para empezar, se fundan colegios y se funda la Universidad San Marcos también. La Orden de los Dominicos funda la Universidad San Marcos. ¿Cuándo? San Marquino que se respeta sabe cuándo se fundó su universidad. Fundada por la Orden de los Dominicos. ¿Cuándo, profe? El 12 de mayo de 1551. A propósito, este domingo se celebra el aniversario de nuestra alma mater. Bueno, la tuya todavía no, ¿no? O bueno, sí en potencia, ¿no? Como diría Aristóteles. Ya va a llegar, ya vas a llegar, ¿no? Pero hoy día creo que hoy es la verbena, ¿no? Hoy es la verbena por el aniversario de San Marcos y el domingo es su aniversario, ¿no? Ahí está. 473 años, si mal no recuerdo, vi hace un rato en las noticias, ¿no? Mira tú, fundada por los dominicos, ¿ok? Listo, muchacho. De todas las órdenes religiosas, una de ellas es la más radical y una de ellas es la que se encarga de la educación aquí en América. Profe, ¿cuál es esa orden religiosa? Los jesuitas. Los jesuitas, ojo con ellos, ¿ah? Los jesuitas van a ser la orden religiosa que se va a encargar aquí de la educación. Son como los profesores de la universidad y de los colegios que se comienzan a fundar, ¿ok? Sin embargo, con el tiempo, para ser más exactos, años 1767, bajo el virreinato de Amari Junyent, los jesuitas van a ser expulsados. Expulsión de los jesuitas de América. Y este evento no es de poca monta. Este evento, la expulsión de los jesuitas, no es algo minúsculo, no es algo, digamos, algo accidental ni nada que se le parezca. La expulsión de los jesuitas fue un hecho significativo. ¿Por qué, profe? Porque como ya te había dicho, los jesuitas eran los encargados de la educación aquí en América. Pero al ser expulsados los jesuitas, queda un vacío en la educación. Es como que aquí, por ejemplo, expulsaran a todos los profesores. Se queda un vacío en la academia, porque ¿quién va a enseñar? Profe, que enseñen todos los cicleros, profe. Ok, haremos una lista, pero no va a ser lo mismo. Entonces, eh, eh, al ser expulsados los jesuitas, queda un vacío en la educación. ¿Y ahora quién va a enseñar? ¿Y ahora qué hacemos? Pues fíjate, con la expulsión de los jesuitas, ese vacío comienza a ser llenado por nuevas ideas que aquí en América no habían. ¿En qué tiempo estamos? Mira, ya siglo XVIII. Ahora, si volvemos a la línea de tiempo de Occidente, ¿qué se venía desarrollando en el siglo XVIII? Ah, no, aquí mira. ¿Dónde está? Siglo XVIII. ¿Qué se venía desarrollando en el siglo XVIII en Europa, en Occidente? Pues ya había existido un tal Descartes, un tal Locke, un tal Kant, ya había comenzado la Ilustración, ¿no? La Revolución Francesa, profe, que hablaba de acabar con el antiguo régimen, emanciparnos, libertad, ¿no? Liberarnos, libertad, igualdad, fraternidad. Profe, entonces, en el siglo XVIII ya se vive una era moderna en Europa. Ya, ok, volvemos aquí. Con la expulsión de los jesuitas, queda un vacío en la educación, vacío que comienza a ser llenado
con nuevas ideas. Muchachos, en América comienza una asimilación, una recepción de ideas ilustradas, modernas. Se deja de leer o se comienza a dejar de lado los escritos de los padres de la iglesia aquí en el Perú. Se deja de leer a San Anselmo, a Santo Tomás, a San Agustín, a los padres de la iglesia. Y entonces se comienzan a difundir ideas de Descartes, de Locke, de Condillac, de Linneo, de Gassendi, Lavoisier, Newton, Copérnico, etc., etc., etc. Por primera vez llega filosofía y ciencia moderna. Ciencia que no había aquí. Profe, si los jesuitas no hubiesen sido expulsados, hubiese sido posible que llegaran aquí todas estas ideas. No, hijo, porque los jesuitas solo pretendían que aquí se enseñara escolástica, ninguna de las ideas novedosas. Profe, ¿quiénes se encargan de importar estas ideas? ¿Quiénes traen a América estas ideas? Los criollos. Pregunta, ¿quiénes son los criollos? ¿Alguno de ustedes recuerda? Sé que no has visto filosofía todavía y conquista, no has visto nada de esto, pero por ahí alguno de ustedes debe recordar quiénes fueron los criollos. A ver, Antar, ¿quiénes fueron los criollos? José Antonio, ¿quiénes fueron los criollos? Correcto, los hijos de españoles o los españoles ya nacidos aquí en América, ¿no? Entonces, los criollos tenían una posición social obviamente más privilegiada que el de los indios. Por ende, los criollos son los que comienzan a difundir estas ideas nuevas aquí en América. Además, hay que añadirle que también para este tiempo coincide con la expedición científica de Alexander von Humboldt y de Tadeusz Heinkel, ¿ok? Llegan los viajeros ilustrados, llegan con sus grandes embarcaciones aquí a América, ¿no? Grandes embarcaciones y llega también muchos estudiantes, muchos discípulos con ellos, mucha gente llega con ellos. Pero ¿para qué vienen estos dos viajeros ilustrados? Pues interesados por estudiar la flora y la fauna, por observarla, por experimentar con ella, por estudiar la naturaleza aquí. Entonces, al llegar con grandes embarcaciones y un contingente de personas deseosas de saber y conocer la naturaleza aquí, entonces ese espíritu se contagia entre los criollos, esa curiosidad por saber más allá de lo que aquí les habían enseñado pues los padres o los jesuitas, ¿no? Entonces, comienzan a asimilarse ideas novedosas, comienza por tanto aquí una divulgación de ideas ilustradas. Así que el segundo periodo de la filosofía peruana y latinoamericana, por esa razón se llama Ilustración. ¿Ya está? Y aquí en el Perú, para ser más exactos, comienza una ilustración peruana. Los escritos digamos, de los filósofos de la ciencia y de la política moderna van a comenzar a ser leídos entre los académicos de la época. Se funda la Sociedad Amantes del País. Profe, ¿qué fue esto, profe? Pues fue un círculo académico intelectual que reunía a los intelectuales más grandes de la época. Hipólito Unanue, José Baquíjano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Pedro Peralta y Barnuevo, ya está, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, José Faustino Sánchez Carrión, entre otros. Eran los integrantes de esta sociedad amantes del país, de este círculo académico. Profe, ¿para qué se reunían todos ellos? Pues ellos se reunían para discutir, ¿no?, las novedades que llegaban. Hablaban de Newton, de Lavoisier, hablaban de emancipación, porque recuerda que no solamente llega ciencia moderna, llega también ideas políticas. Se hablaba de una ilustración, se hablaba de independencia, de emanciparnos, Revolución Francesa. Entonces, todas esas ideas comienzan a ser discutidas dentro de la sociedad amantes del país. Y no solamente ello, sino que también se funda el colegio o el convictorio de San Carlos. ¿Por qué se caracteriza este convictorio? Porque se comienza a enseñar las ideas ilustradas y modernas. Porque una cosa es que todas estas novedades políticas se discutan entre los intelectuales ya maduros de la época, pero otra cosa es que estas novedades se comiencen a enseñar en los colegios. Entonces, el Convictorio de San Carlos se convirtió en el centro de difusión de las ideas liberales y reformistas.
Toribio Rodríguez de Mendoza fue su rector. A él se lo apodó el Bacon peruano. Profe, ¿por qué el bacon peruano? Porque Francis Bacon fue un filósofo eh, empirista moderno, fue un filósofo de la modernidad, fue un amante de las ciencias empíricas, un amante de la ciencia. Y ocurre aquí que en este caso, Toribio Rodríguez de Mendoza funde entre el Convictorio de San Carlos las ideas empiristas, el amor por las ciencias naturales, el amor por la experimentación. Tanto es así, tanto caló en el Perú el empirismo, que más tarde se fundaría la primera escuela de medicina. ¿Quién la funda? Hipólito Unanue. ¿Ok? Entonces, hasta aquí se comienzan a difundir ideas nuevas, ideas ilustradas, ideas modernas, ideas políticas que hablaban de emancipación, de libertad. Por eso es que el tema central de la ilustración será la independencia de América. Profe, entonces la filosofía jugó un rol en el proceso de la independencia. Así es. No vamos a decir que fue el único factor, pero vamos a decir que la filosofía ilustrada fue un factor importante en el proceso de la independencia. Independencia, ¿ok? De América. Listo, esa va a ser la preocupación central. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que estas ideas ilustradas, modernas, lleguen a mucha más gente? Porque una cosa es difundir estas ideas entre los intelectuales, otra en los colegios donde llegas un cierto sector, pero ¿cómo hacemos para que estas ideas se masifiquen y lleguen a mucha más gente? Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo logramos que una idea se masifique y llegue a mucha gente? ¿Cómo? ¿Cuál es el medio hoy en día? El medio de masificación de la información. El Facebook, dice Antar. Oh, ya, es uno, ¿no? En general podríamos decir las redes sociales, ¿no? La TV, ya no tanto la TV, pero bueno, sí. Las redes sociales, ¿no? Hoy en día nada más colocas un Twitter y ese Twitter ya genera revuelo, ¿no? Uy, por todos lados difundido. Ya, en la época de los incas, por ejemplo, ¿cómo se hacía para que una idea llegue a otras personas? Los incas, a ver, el chasqui, ¿no? Ya, entonces te pregunto aquí, ilustración, siglo XVIII, no hay chasquis y no hay redes sociales. ¿Cómo podemos hacer para que estas ideas ilustradas y modernas lleguen a mucha más gente? ¿Cómo lo logramos? Correcto, Daisy. Profe, periódico, pues revista, pues profe. Excelente, así es, Evelyn. ¿Cómo lo logramos? Pues fundando un periódico, el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano se va a convertir en el órgano principal que se va a encargar de difundir las ideas ilustradas y modernas, ideas que hablaban de libertad. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán le manda una carta a los españoles nacidos en América, a los criollos. La carta se llama Carta a los españoles americanos. En esa carta, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán le dice, hermanos míos, por su sangre o por sus venas corre sangre española. Ustedes no necesitan seguir a expensas de la corona española. Es momento que se independicen. Es momento que tomen las riendas de su destino. Libérense, emancípense y sean autores de su propia historia. Entonces, si te das cuenta, ideológicamente, entre los criollos va calando la idea de que hay que liberarnos, de que hay que emanciparnos, de que también podemos ser ilustrados, de que también podemos ser diferentes y que podemos mandarnos o gobernarnos solos sin necesidad de que la corona esté detrás. Así que se comienzan a difundir cada vez más y más y más y más estas ideas ilustradas. Así que yo podría definirte a la ilustración como la ideología o la filosofía promovida por los criollos, ideología criolla, que busca la emancipación. Entonces, podríamos decir que la ilustración va a ser la ideología criolla de la emancipación. Listo.
Entonces, si ideológicamente tú mueves a la gente, si la gente se convence de que puede independizarse, genera las condiciones materiales para llevar a cabo el proceso de la independencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de una serie de acontecimientos, nuestro país quedó independiente, emancipado de la corona española. Desde este momento, el Perú es libre e independiente, ¿no es cierto?, de la corona española. La tan ansiada independencia se logró. ¿Ya está? ¿Listo? Pero con la independencia, una vez liberados de la corona española, comenzaron los reales problemas. Uno pensaría, profe, ahora sí, dejamos de ser una colonia de España, o comienza la era de la paz, la alegría, la felicidad, la bonanza en América. Falso, todo lo contrario. En América comienzan los reales problemas. ¿Por qué, profe? Porque comienzan a enfrentarse todos por el poder. Ahora que somos libres de la corona española, comienza una nueva preocupación. La preocupación es quién debe gobernarnos, cuál debe ser la nueva forma de gobierno. ¿Cómo hacemos ahora que ya no estamos bajo el mando y liderazgo de España? ¿Cuál será la nueva forma de gobierno? Ya está, ¿quiénes deben gobernarnos? Y tú te vas a enterar por tus clases de historia del Perú que tras la independencia comienzan los conflictos internos dentro del Perú, la lucha por el poder. Se enfrentan militares, comienzan los militarismos, los caudillismos por una lucha por el poder. ¿Quién debe gobernarnos ahora que somos libres de la corona española? Comienzan los reales problemas. Ahora, detrás de ese conflicto, de esa guerra que hubo, esa guerra interna, hubo motores ideológicos, posturas políticas. ¿Ya está? Había ideas políticas que generaban este conflicto. ¿Cuáles eran estas tendencias políticas? Para resumirlas, principalmente eran dos. Había la tendencia política conservadora y la tendencia política liberal, conservadores y liberales. Los conservadores estaban liderados por Bartolomé Herrera, mientras que los liberales estaban liderados por Benito Lazo. Cada uno desde sus trincheras hacía saber su posición política. Bartolomé Herrera desde el diario El Comercio, diario que persiste hasta nuestros tiempos, mira tú, hacía saber de sus ideas conservadoras. Profe, el diario El Comercio es conservador. Ahí lo puedes ver desde tiempos remotos, mira. Mientras que Benito Lazo, desde el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, este colegio que está en Breña, en Alfonso Ugarte, un colegio de varones, difundía sus ideas liberales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un conservador y un liberal? Sencillo, la forma de gobierno que cada uno defiende. En este caso, los conservadores defienden un gobierno o una soberanía de los más inteligentes. Profe, ¿qué debo entender por soberanía? Gobierno. Para los conservadores, el gobierno no debe caer en manos de cualquiera. Deben gobernarnos los más aptos, los más capaces, los más inteligentes, los mejores. Profe, pero ¿y quién determina quién es ese mejor? ¿Quién determina quiénes son los más aptos, los más capaces? Dios. Nuevamente, aquí retomamos una idea de Aristóteles. Aristóteles decía que algunos han nacido para gobernar de manera natural y otros han nacido para obedecer. En la escolástica esto se reactualiza y ahora se dice, Dios ha escogido a algunos para gobernar y ha escogido a otros para que sean mandados. Dios ya escogió a quien debe gobernar, que nadie discuta la autoridad del rey, porque Dios así lo ha querido. A esto se le llama providencialismo, la idea de que Dios ya escogió, Dios ya conoce nuestra historia y Él la planifica así. ¿Ok? Profe, eso de entender que entonces los conservadores son pensadores, son, digamos, políticos que todavía defienden ideas religiosas, clericales. Así es. Como la misma palabra lo dice, conservadores viene de conservar, mantener. Los conservadores son aquellos que se oponen a todo cambio.
que quiere mantener el orden establecido, el statu quo, las cosas tal y como son, tal y como están. Los conservadores son personajes o son, digamos, aquellos que se oponen a todo tipo de cambio. En aquellos tiempos los conservadores se oponían a la independencia. Incluso algunos conservadores decían que el Perú debería enviarle una carta a España, la corona española, pidiéndoles perdón por la semejante osadía de habernos independizado de ella. El Perú debería pedirle perdón a España y volver a sus lazos. ¿Por qué, profe? Pedirle perdón, pero ¿por qué? Porque para los conservadores hemos alterado el orden de Dios. Dios ya escogió a los españoles para que nos gobiernen. Al emanciparnos de ellos, hemos desobedecido el plan de Dios y vamos a ser castigados por ello. Profe, entonces los conservadores todavía mantienen ideas escolásticas. Así es, hijos. Ellos quieren una vuelta a la etapa escolástica, a la época del virreinato, de la colonia. Pero como ya no podemos volver a los lazos de la corona, entonces que aquí nos gobiernen los mejores, pues. Los indios, no, que nos gobiernen los criollos, porque por sus venas corre sangre española. Ellos son los mejores, los más capaces. Dios así lo ha querido. Cualquiera no puede gobernar. Ahora, si te das cuenta, los conservadores entonces están defendiendo estados autoritarios, porque dicen, Dios ya escogió a quienes van a gobernar, no discutas, acepta la autoridad, punto. Y están defendiendo un estado clerical, es decir, están defendiendo un gobierno amparado en las ideas religiosas, ¿no? De que Dios ya escogió a quien debe gobernar. Y además los conservadores piden que se limite los derechos populares, que el pueblo no vote, que el pueblo no participe. Mientras menos participe el pueblo de los asuntos políticos, para uno de tendencia conservadora es mejor. Profe, ¿los conservadores son una postura política que ya no existe hoy en día? No, todo lo contrario. Hay conservadores. ¿Ya está? Incluso en el Congreso, en la universidad, hay muchos con tendencia conservadores. Conservadores, nunca te olvides, son aquellos que se oponen al cambio, que quieren mantener las cosas tal y como son, que quieren mantener lo tradicional, la tradición, ¿no? Y que se amparen ideas clericales o religiosas. ¿Listo? Pero quien no acepta ninguna de esas ideas va a ser Benito Lazo. Benito Lazo defiende más bien una soberanía popular. Él defiende la idea de que todos somos iguales ante la ley. No es que algunos son mejores que otros, no, todos somos iguales. Por tanto, todos deberíamos participar del gobierno. En ese sentido, él no pide que se eliminen los derechos populares, pide que se amplíen, para que así todos tengamos voz y voto y podamos participar de los asuntos políticos. ¿Ya está? Entonces mira la diferencia entre uno y otro. Los liberales además estaban conformes con habernos independizado. Ellos sí ven con buenos ojos el cambio. ¿Ya? Defensores de la postura liberal, además de Benito Lazo, aquí lo tiene Francisco de Paula González Vigil, Andrés Bello y Juan Bautista Alberto. ¿Ok? Listo, muchachos. Se acabó el tercer periodo de la filosofía peruana y latinoamericana. Pasa el tiempo y nuestro país llega a una era de prosperidad. Algo que no he mencionado es que tras la independencia nuestro país quedó endeudado. Ya está, tuvimos una deuda externa, una deuda con España. Mira tú, nos independizamos y quedamos endeudados con España. Pero también comenzamos a tener una deuda interna. Sin embargo, tiempo después nuestro país vive una era de prosperidad, la era del guano. Logramos pagar nuestra deuda interna, nuestra deuda interna. Hijo, era de bonanza, era de prosperidad en el Perú, pero dicha prosperidad será breve. ¿Por qué? Por tanta corrupción que va a haber y por otros factores. Lo cierto es que esa será una prosperidad falaz. Hay que añadirle a ello que tiempo más tarde también nuestro país se enfrasca en una guerra, la guerra del Pacífico. Entonces, nuestra prosperidad al tacho, hijo, porque tras la guerra del Pacífico, nuestro país nuevamente quedó en
crisis, bancarrota. Otra vez, con la era del guano pagamos nuestra deuda, interna y externa. Le pagamos a España, hijo. Pero tras la Guerra del Pacífico, nuevamente quedamos endeudados. ¿Con quién, profe? Capital inglés. Deuda externa, deuda interna para sacar al Perú de la crisis. Ah, su profe, el Perú ha ido de deuda en deuda, así hemos ido, hijo, hasta el día de hoy. Así como en tu casa, pues, así como el peruano de a pie. El peruano de a pie también anda de deuda en deuda. Ya, así, acá somos igualitos, ¿no? Salimos de una deuda, entramos en otra deuda. ¿Ya está? Ok. Tras la Guerra del Pacífico y tras tener a un Perú en desgracia, en crisis, en bancarrota, surge una preocupación. ¿Cómo hacemos para reconstruir al Perú? La reconstrucción nacional. ¿Cómo hacemos para sacar al Perú de la bancarrota, de la crisis? ¿Cómo lo hacemos? A ver, tras la derrota del Pacífico, en el Perú se comienzan a asimilar las ideas del positivismo. Hubo una etapa aquí donde los filósofos se volvieron amantes de las ideas positivistas, pero inmediatamente después, mismo contexto, ¿ah? Todavía no, el Perú no está reconstruido, pero mismo contexto, pero los filósofos dan una vuelta, abandonan las ideas positivistas y comienzan a asimilar las ideas espiritualistas. O sea, estamos en crisis, época de crisis, tras la Guerra del Pacífico. En el Perú se reseccionan dos filosofías. Primero se reseccionan las ideas positivistas y luego, ahí nomás, las ideas espiritualistas. Cabe resaltar que el espiritualismo surge como un rechazo o una crítica al positivismo. Entonces, mismo contexto, pero dos momentos filosóficos distintos, dos filosofías reseccionadas. ¿Ok? Una inmediatamente luego de la otra. Entonces, si te das cuenta, el positivismo se resecciona entre el año 1880 e inicios del siglo XX. Y ahí nomás automáticamente arranca el espiritualismo. Pero mismo contexto, pero en crisis. ¿Ok? Listo. Veamos entonces quién fue el máximo exponente del positivismo en el Perú. Y la respuesta es Manuel González Prada. Manuel González Prada va a ser el máximo exponente del positivismo en el Perú. ¿Qué positivismo difunde y divulga aquí en el Perú? El positivismo de Augusto Conte, pero principalmente el positivismo de Herbert Spencer. ¿Ya está? Un positivista inglés. ¿Ok? Como positivistas, Prada defiende la idea de que solo la ciencia será la única capaz de conducirnos al progreso social. Ojo con Prada porque vino en el último proceso de examen de admisión. ¿A qué área le vino Prada? Al área C. ¿Ya está? Área C. Vino Prada en el último proceso de admisión. Ojo, ¿ah? Listo. Prada decía que la única forma de poder sacar al Perú de la crisis de la bancarrota era reformando la educación. Profe, pero ¿por qué hay que reformarla? Lo que pasa es que Prada, siendo de clase aristocrática, tenía dinerito, no iba a la Universidad San Marcos. Ya recuerda que la Universidad San Marcos ya estaba fundada. Profe, ¿y por qué no iba a la Universidad San Marcos? De hecho, a la Universidad San Marcos iban gente aristocrática, ¿no? Acomodada. ¿Por qué Prada no iba a la Universidad San Marcos? Porque aunque no lo creas, en este tiempo en la Universidad San Marcos se enseñaba teología, religión, metafísica. Entonces Prada decía, ¿para qué voy a ir a la universidad? Si en la universidad me enseñan cosas que no son útiles. A ver, ponte, voy a la universidad, doy mi examen de teología, me saco 20, salgo de la universidad, cruzo la puerta. ¿Y qué encuentro? Encuentro a un Perú en crisis. Entonces, ¿de qué me sirve mi 20 para ayudar al Perú con la crisis? No me sirve para nada. Entonces, la teología, la metafísica, todo ello es inútil. Rechazo esas ideas metafísicas que se enseñan en la universidad, no sirve para nada. Hay que enseñar algo más útil.
que ayude a reconstruir a nuestro país. Entonces, yo propongo que la educación se transforme, se reforme. ¿Qué tipo de educación promuevo yo? Yo digo que se enseñe ciencia, que se enseñe técnica dentro de las universidades, que se les enseñe cosas útiles a los estudiantes para que cuando ellos salgan ayuden a acabar con la crisis. ¿Ya está? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Educación técnica, educación en ciencia. Prada, ¿a quiénes hay que educar? ¿A los gobernantes? ¿A las élites? ¿A los ricos? ¿A quiénes? A todos. Educación para todos sin ninguna excepción. Prada, ¿a los indios también hay que educarlos? Sí, y principalmente a ellos, porque ellos son los verdaderos defensores del Perú. Ojo, Prada, siendo de clase aristocrática, criticó a la aristocracia peruana, hijo. Consideró Prada que esta clase era la responsable en la derrota, ¿no? O los responsables de la derrota en la Guerra del Pacífico. ¿Por qué, profe? Porque nuestra aristocracia peruana abandonó el barco, ¿no? Abandonó el barco cuando más se la necesitaba. Nuestro flamante presidente dijo, voy a comprar armas y nunca volvió, ¿no? Abandonaron. ¿Quiénes dieron la cara por el Perú sin armas, sin nada, hasta los últimos minutos de su existencia? Los indios. Prada va a decir que los indios son los verdaderos defensores del Perú. El problema, dice Prada, de los libros de historia del Perú es que están hechos de espalda a los verdaderos peruanos. El día que se haga la historia del Perú, el día que se haga o el día que se quiera contar la verdadera historia del Perú, tiene que hacerse, digamos, desde la visión o de la posición de los indios. El problema de los libros de la historia del Perú es que están escritos de espalda a los verdaderos peruanos. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que promueve Prada, ¿no? Además, su lema es orden y progreso. Prada, a propósito, fue un positivista que no pisó la universidad, por eso decimos que él fue un positivista extrauniversitario. ¿Ya está? Él defendió un positivismo extrauniversitario. Profe, ¿por qué extra? Fuera del ámbito universitario. Pero el positivismo también va a ser difundido dentro de la universidad. El positivismo universitario va a ser difundido por Mariano Cornejo, Joaquín Capello, Manuel Vicente Villarán, entre otros. ¿Ya está? Hubo una tendencia positivista en el Perú. Sin embargo, la gente se comenzó a desilusionar de los positivistas y comenzó a llegar aquí al Perú una nueva tendencia filosófica, el espiritualismo francés. El espiritualismo es una postura filosófica desarrollada en Francia. ¿Quién la difundió en Francia? El filósofo Henri Bergson. ¿Ya está? En Francia, Henri Bergson creía, ya está, Henri Bergson eres un espiritualista francés. Henri Bergson decía que la naturaleza tiene armonía, tiene orden. Ahora, esa armonía que tiene la naturaleza es porque hay un espíritu que recorre la naturaleza. Él le llamaba el elan vital. En la naturaleza hay como un espíritu que recorre toda la naturaleza y genera que ella esté en armonía, que mantenga un orden. Entonces, el orden que vemos en la naturaleza, las plantas, los animales, el cielo, la tierra, las estrellas, el orden que hay no sale de la nada. Es porque hay un espíritu recorriendo toda la naturaleza, un elan vital que hace que ella se presente así, de manera armónica. Ahora, de manera semejante, en la sociedad también puede ocurrir lo mismo. La sociedad necesita ser ordenada, la sociedad necesita estar en armonía. ¿Cómo podemos lograr que la sociedad esté en armonía, esté en orden? Pues dejando que los hombres den rienda suelta a su espíritu, que el espíritu humano sea libre y creador para generar el orden en la sociedad. No es necesario difundir la ciencia, la técnica, no, un espíritu libre y creativo. ¿Ya está? Así como Prada, perdón, Deusto también propone una reforma de la educación, pero él no propone una educación en técnica ni en ciencia. Para Deusto, la educación debe ser en valores, educación humanista. ¿Ya está? Es decir, hay que educar en valores, hay que educar en moral. ¿Por qué dice esto?
Ya está. Porque Deusto va a pensar o va a decir además de que un país puede ser muy tecnológico, muy industrializado si quieres, muy técnico, pero de nada sirve si tiene gobernantes que son corruptos. Entonces, por muy tecnológico, por muy técnico que sea un país, corre el riesgo de volver a caer en crisis si no hay buenos gobernantes formados en valores, en moral. ¿Ok? Por tanto, él pide un cambio en la educación también. Pero, a diferencia de Prada, que quería que la educación sea para todos, Deusto dice, no puede ser para todos. La educación solo tiene que ser para los futuros líderes, para los futuros gobernantes. No hay que educar a todos porque no es necesario, dice Deusto. Los analfabetos no deberían preocuparnos. Un país puede vivir con gente analfabeta, pero quien no puede ser analfabeto es el líder, porque él es el que gobierna y él tiene que hacerlo bien. Por tanto, él sí debe ser educado en valores, en moral. Entonces dice, la causa de que un país no progrese no está en que tenga gente analfabeta, sino en la falsa sabiduría de sus líderes. Entonces, nota la diferencia entre uno y otro. Uno propone una educación en técnica y el otro educación en valores. Uno, educación para todos y el otro, educación elitista para los líderes. ¿Ya está? Eso, digamos, es lo más importante en cada uno de estos dos filósofos, pensadores. El orden del espiritualismo es orden y libertad. Y aquí en el Perú, el espiritualismo surge como una crítica al positivismo de Prat. ¿Ya está? Y luego por aquí tienes a otros representantes más del espiritualismo. ¿Ya está? Listo. Entonces aquí tenemos estas dos tendencias políticas que ganaron mucho protagonismo, mucho espacio en el periodo posterior a la guerra con Chile. ¿Ya está? Ahí lo tenemos entonces. Listo. Para ir terminando, llegamos al siglo XX, Oncenio de Leguía. Mira todo lo que hemos avanzado, ¿ah? Ya estamos por terminar. Siglo XX, Oncenio de Leguía. En el Perú se van a desarrollar dos movimientos sociales que van a generar ideológicamente grandes masas. ¿Qué surge, profe? El aprismo de Víctor Raúl Haya de la Torre y el socialismo de José Carlos Mariátegui. ¿Ya está? ¿Qué son el aprismo y qué es el socialismo? Son movimientos sociales. ¿Y por qué les llamamos movimientos sociales? Porque son movimientos de masas, mueven ideológicamente a las masas, al pueblo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de estos movimientos sociales? Generar una transformación social, un cambio social. ¿Ya está? Entonces son movimientos de masas para la transformación social. ¿Ok? Listo. Durante el gobierno de Leguía, a propósito, José Carlos Mariátegui fue una piedra en el zapato. Desde un periódico llamado La Nación, Mariátegui se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno de Leguía. ¿Por qué? Porque Mariátegui era crítico. ¿Ya está? Entonces, durante el gobierno de Leguía, no se vio mejor acto que acabar con las críticas de Mariátegui que becándolo para que él vaya a estudiar al extranjero. Entonces, durante el oncenio de Leguía se becó a Mariátegui y él se fue a Europa. Pero el detalle es que en Europa Mariátegui aprende con más ahínco las ideas del marxismo. Se fue a la cuna del marxismo, ¿no? Eso no lo tomó en cuenta Haya de la Torre. Lo cierto es que cuando Mariátegui regresa al Perú, regresa proclamándose marxista convicto y confeso. Y no solo ello, sino que Mariátegui realiza un análisis marxista del Perú, realiza un análisis de la condición económica del Perú. Ya está en su libro Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Ok? Ese es el Mariátegui, la mauta, ¿no? Listo. Veamos por acá. Ya estamos. A ver. Ya. Vamos con estos movimientos sociales. Pero antes dame un minutito para tenerme un vasito de agua porque ya se me terminó mi botella. Un minutito y arrancamos con esta última parte de la clase, pues ya falta solo esto y filosofía actual y se acabó. ¿Ya?
No, Romina, chelas, no. Mira la Romina, oye. A traer agüita. Un minutito, ¿ya? A ver, un minutito. No, José Antonio, eso ya será para cuando ingrese, ya, José Antonio. Ya, un minuto, espéreme. Ok, veamos. A ver, muchachos. Aya de la Torre, ya está. A Latinoamérica le va a llamar Indoamérica, ¿ok? Y Aya de la Torre encuentra una característica bien interesante de Indoamérica, y es que en pleno siglo XX, Indoamérica, es decir, Latinoamérica, es una región feudal. Profe, ¿cómo que feudal? El feudalismo ya acabó, profe. La era del siervo, del señor feudal, ya acabó, profe, ya no. Siglo XX, ya la industrialización, ya la modernidad, profe, siglo XX, mire, profe, ¿cómo que somos una región feudal? Ya, eso es Europa, hijo. Este es el Perú, este es Latinoamérica. Si bien Europa ya está viviendo su desarrollo técnico, científico, ¿no? Recuerda que ya en el siglo XX se dan las guerras mundiales también, ¿no? Hay un avance en la ciencia. Aquí en el Perú y en Latinoamérica, Aya de la Torre encuentra que Latinoamérica todavía es una región feudal. ¿Y por qué somos una región feudal? Porque no tenemos industria. No hay industria. No, profe, sí, la segunda revolución industrial, eso es en Europa. Como tú sabes, después de la segunda revolución industrial, emergen dos clases sociales, la burguesía y el proletariado, los obreros. Aquí en América, en Latinoamérica, no hay industria. Por tanto, si no hay industria, tampoco hay proletarios, no hay obreros. Acá hay siervos, hay campesinos, hay trabajadores de la tierra, no hay obreros. No hay un proletariado maduro. Profe, entonces somos una región feudal. Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer, profe? Ah, pues hay que industrializar Indoamérica. Hay que industrializarla, profe, pero para hacerlo, ¿cómo? Llevando a cabo una revolución. Bien, profe, al estilo de Marx, no, no tiene nada que ver con Marx. La revolución que propone Aya de la Torre es una revolución distinta. Le llamamos la revolución indoamericana. ¿En qué consiste? A ver, para poder lograr la industrialización de Indoamérica,
tenemos que formar un frente, es decir, tiene que haber una alianza. ¿Entre quiénes? Entre latinoamericanos. Los intelectuales de la clase media de toda Indoamérica tienen que agruparse. Agrupados formarán un frente llamado el APRA. ¿Qué es el APRA? Es una alianza entre los intelectuales de la clase media de toda Indoamérica. Es una alianza popular revolucionaria americana. Profe, ¿y para qué se van a reunir en un frente llamado el APRA? Ah, pues, porque los intelectuales son los que van a desarrollar la revolución. ¿Qué? Lo que ocurre es que los intelectuales van a llevar a cabo una revolución a través del diálogo. Lo que van a hacer es negociar con quién, profe, con el imperialismo, es decir, los Estados Unidos. ¿Para qué, profe? Vamos a negociar, o bueno, los intelectuales de la clase media, agrupados en un frente llamado el APRA, van a negociar con el imperialismo para poder industrializar Indoamérica. El fin, el propósito es que Latinoamérica sea industrializada, así que para lograrlo, los intelectuales de la clase media llevarán a cabo la revolución, es decir, negociarán con el imperialismo. Ah, profe, aquí lo que se busca no es acabar con el capitalismo, aquí se busca negociar con él, sí, porque la finalidad para Haya de la Torre es lograr la industrialización. He aquí el punto de quiebre con Mariátegui. Mariátegui hace más un estudio del Perú. En su libro, Los siete ensayos, Mariátegui hace un análisis sobre la realidad del Perú, sobre el carácter de la sociedad peruana. Y encuentra en ese análisis, aplica el materialismo dialéctico, una de las partes del marxismo, al Perú. Y encuentra que en pleno siglo XX el Perú es un país semifeudal y semicolonial. Profe, se parece a Haya de la Torre. Así es. ¿Por qué el Perú es un país semifeudal? Porque en efecto no tenemos industria. ¿Qué hace el Perú en pleno siglo XX? Solo exporta materia prima. Hay campesinos que trabajan la tierra, hay campesinos, ¿no? Que venden o extraen digamos, la papa, extraen el algodón y todo eso se exporta, pero no hay una industria propia. Además, somos una semicolonia. No, profe, el Perú dejó de ser una colonia cuando se independizó de España, profe. Ya, para Mariátegui seguimos siendo una semicolonia. El Perú es semicolonial. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo económicamente de capitales extranjeros. No, profe, eso no es cierto. Sí, siglo XX dependíamos del capital norteamericano, los Estados Unidos. La pregunta es si hoy en día ya no dependemos. Pero volviendo al tema. Siglo XX, el Perú depende económicamente de un capital extranjero, Estados Unidos. Entonces, en la medida, dice Mariátegui, en que dependamos económicamente de un país extranjero, ese país extranjero es el que termina tomando las últimas decisiones en el país dominado. Entonces, no somos libres, somos una semicolonia. En la medida en que lamentablemente un país extranjero invierte en el nuestro, ya fuimos. Es como, por ejemplo, lo que está sucediendo en, ¿cómo se llama este nuevo puerto que están abriendo creo que en Chancay, ¿no? Hay un nuevo puerto que se está haciendo en Gigante a propósito. Hay un nuevo puerto que se viene haciendo en Chancay, si mal no recuerdo. Ya está. Un megapuerto, excelente. Y por eso es que ahorita hasta San Marcos se está fomentando nuevas carreras referentes a ello, porque ahí va a haber harta fuente de trabajo. Ya está. Ya, pero ese puerto no ha salido del bolsillo de los peruanos. No es un puerto nuestro, no es un puerto financiado por el capital peruano. No, todo lo contrario. Ujú, claro, así es, hijo. No, todo lo contrario. Otra vez hay un capital extranjero que ha invertido aquí en el Perú y ha construido ese megapuerto.
Ese megapuerto es privado, no es peruano. Profe, pero va a generar mucha fuente de trabajo. Sí, pues, pero no es de los peruanos. Entonces, otra vez los peruanos se vuelven solamente mano de obra, ¿no? Pero no es un capital, no ha sido financiado por un capital peruano, no es nuestro, es extranjero. ¿Ya está? ¿Quién es el país que ha invertido? ¿Quién es el país que está detrás de la construcción de este megapuerto? China. China está invirtiendo en este megapuerto de Chancay. ¿Ya está? No es nuestro, pues hijo. Profe, pero van a haber muchos ingenieros. ¿Cómo se llama esta carrera que San Marcos ha añadido? Es nueva. Ay, se me fue el nombre. Este, marítima, creo, no me acuerdo. Naval, ay, no lo recuerdo con exactitud. El nombre. Pero es una ingeniería nueva. ¿Por qué San Marcos está creando estas nuevas carreras? Porque sabe que aquí va a haber fuente de trabajo. Pero nuevamente, eres una fuerza de trabajo, vas a ser un obrero, un trabajador, pero ese puerto no es nuestro. China va a convertir, ese puerto va a ser, uy, hijo, hoy si analizamos más a fondo, que me gustaría hacerlo, y ver la geopolítica y los puntos estratégicos del mundo y de la importancia de estos puertos, no es tan sencillo como que, ya, profe, es un puerto y llega cosas y ya. No, es un punto económico bastante fuerte. Ojalá en alguna ocasión, no creo aquí, o en alguna ocasión, en algún momento puedas tú, si no es por mí, ya por otros, tener bastante claro sobre la repercusión y el impacto real de construir un megapuerto aquí en el Perú. No es una cuestión de, va a generar trabajo para los peruanos. No, no, eso es algo, eso es ver digamos, el megapuerto de manera artificial. Pero si vemos más a fondo lo que implica crear un megapuerto en un país, te vas a dar cuenta de las reales dimensiones de lo que estamos haciendo que están haciendo los gobiernos. Y si te has dado cuenta, esta construcción del megapuerto ha estado bien escondida. Se venía construyendo, pero ningún medio de comunicación hablaba sobre ello. ¿Desde cuándo sabemos de esta construcción del puerto? Hace, creo que un par de años, desde el año pasado incluso. Se comienza a llegar, pero porque ya está construido, ya está desarrollado, ya está avanzado, ya está próximo a funcionar. O sea, el peruano ni se entera de lo que vienen haciendo los gobiernos de turno con los recursos de nuestro país, ¿no? Pero bueno, Mariátegui, pues, en el siglo XX era un adelantado, ¿no? Decía, somos una semicolonia porque seguimos dependiendo económicamente de capitales extranjeros. La pregunta es si hoy en día ya no dependemos. Lo dejo ahí. ¿Ya está? Ahora, Mariátegui cuestiona y critica al aprismo por considerar que con la industrialización es suficiente para que América salga de digamos, de su situación. Para Mariátegui la industrialización es necesaria, sí. América, el Perú, tiene que ser industrializado, pero es erróneo creer que la industrialización es el fin de la revolución. No lo es. La industrialización es solo un medio para. Entonces, con la industrialización no se acaban los problemas del Perú, como no se acabaron los problemas sociales en Europa. Con la segunda revolución industrial no es que comenzó la era de la paz, de la alegría, la igualdad para todos. No, en Europa, tú lo sabes, con la segunda revolución industrial comienzan brechas sociales entre obreros y burgueses. Entonces, Mariátegui, sobre esa experiencia, dice, una vez que se lleve a cabo la industrialización, no se acaban los problemas reales, comienzan nuevos problemas. Entonces, tras la industrialización emergerán los obreros, los proletarios, y ellos, junto con los campesinos, son los que liderarán la última gran revolución contra los gamonales. Porque sí, ¿quiénes fueron los gamonales? Eran pues, digamos, aquellos que en aquellos tiempos del siglo XX expropiaban las tierras de los campesinos y no solo ellos se los expropiaban, sino que terminaban contratando a los mismos campesinos para que trabajaran esas tierras, ¿no? Entonces, el problema digamos, del indio, el problema del indio peruano es que se le ha expropiado sus tierras, se le ha quitado, ¿no? Entonces, con la industrialización se llevará a cabo una
revolución social que no busca negociar con el capitalismo como pretendía Aya de la Torre. Lo que se busca es una revolución que cambie las estructuras materiales de la sociedad. ¿Ya está? Pues como puedes ver, Mariátegui sí está más pegado a esa idea de revolución de Marx, ¿no? Entonces ahí tienes las dos ideologías o movimientos de masas de cada uno. ¿Ok? Bien, para terminar, me dice por ahí el nombre, Micaela Marítima y Portuaria. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. No lo recuerdo, es nueva la carrera, pero obviamente es una carrera que busca promover mano de obra para este puerto, pues, ¿no? ¿Listo? Y aunque tú digas, sí, profe, pero me va a dar trabajo, sí, hijo, pero lo único que se está haciendo es generarle a este megapuerto de capital chino mano de obra para sus intereses, pues, ¿no? Porque al final lo que van a dejarle al Perú no es gran cosa, todo se va para China, pues, ¿no? Pero así es el Perú, así es el Perú, ya está, ahí lo tenemos, ¿ok? Samuel, en el caso de Mariátegui, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en realidad Mariátegui tiene muchas obras, ¿ah? ¿Te refieres a libros, Samuel? ¿Por obras o por acciones? ¿Qué entendemos por obras? ¿Libros? Ya. Ahí entonces estamos bien. Mariátegui tiene muchas obras. De hecho, hay una colección de obras de Mariátegui. A ver, no sé si te la puedo proyectar por aquí. Hay una colección de escritos de Mariátegui. Son un conjunto de libritos chiquititos. Yo los tengo incluso aquí en casa. No tengo todos porque fue muy difícil conseguirme todos los escritos de Mariátegui, pero de repente si tú estás interesado, o para quienes postulen a carreras referidas a sociales, a derecho, a humanidades. María te ha escrito mucho, ¿ya está? Ok, por ejemplo, acá está, ¿no? Mira, del 1 al 20, 20 escritos sobre distintos temas, ¿ya está? Ahí tiene Alma Matinal, ¿no? Bonitas son sus obras. Yo he leído algunas y me parece interesante Mariátegui, ¿no? Ideológicamente hablando, ¿no? Hice algunos trabajos hace unos años sobre Mariátegui también, un artículo que presenté en una conferencia también, muy bonito, muy interesante su pensamiento. Pero de repente encuentras algunos en Amazonas, en Quilca, por ahí encuentras, ¿no? Hasta ahí los tienes, ¿no? Ya, entonces ahí lo tenemos. Listo. Ahora sí. Sí, lo puedes encontrar. Sí están, hijo, sí están. Ya está. Luego de Haya de la Torre tenemos el imperialismo y el APRA. Ya está. Mm, Hay una anécdota más allá de Haya de la Torre que por ahí de repente llamó de datito, dato curioso. No sé si a verles proyecto por aquí. Pero Haya de la Torre fue amigo de Albert Einstein. ¿Cómo, profe? Sí, incluso hay fotos sobre su encuentro. Acá está, mira. No, profe, no le creo. Sí, mira, acá te proyecto la foto. Mira, la amistad entre Einstein y Aya de la Torre sobre la teoría de la relatividad. Hablan mucho sobre ese asunto. De hecho, hay una tesis de Aya de la Torre llamada la tesis del espacio-tiempo histórico, en el que muestra la relatividad de digamos, la relatividad de los pensamientos o de las filosofías. Entonces, acá tienes, ¿no? Esta foto es muy famosa. Si tú buscas el vínculo, te va a salir noticias, encuentros, anécdotas. Hay un montón de datos en internet sobre su encuentro, ¿no? Ahí lo tienes. Ya está. No me creías, ¿no? Ahora sí le creo todo. Ahí lo tienes, ¿no? Ya está. Listo. Ok. Ya, lo dejamos ahí. Y para terminar, muchachos, llegamos a la parte final de la clase. Ya está. Filosofía actual. Hoy en día, muchachos,
hay un problema que les viene, digamos, interesando a los filósofos. Ya está, hoy en día, siglo XXI incluso, la preocupación gira en torno a la autenticidad de la filosofía latinoamericana. Hoy en día ya nadie discute que tengamos filosofía en Latinoamérica, la autenticidad. Pero lo que se discute es si nuestra filosofía es auténtica, es original, ¿no? Porque una cosa es tener filosofía, pero otra es tener una filosofía auténtica, original. Entonces, nuestra filosofía es propia, la autenticidad de la filosofía latinoamericana. Y nuevamente, otra vez vamos a encontrar dos posturas bien opuestas. La postura de Leopoldo Sea y la de Augusto Salazar Bondy. Otra vez Bondi va a decir que no, no es auténtica nuestra filosofía, y Sea va a decir que sí, sí es auténtica. Profe, el Bondi bien negativo, el Bondi, ¿no? Dos para dos problemas que ha planteado y en los dos problemas asume posturas negativas. Sí, pues, ¿no? Sobre si la filosofía latinoamericana es auténtica, Leopoldo Sea dice que sí, es auténtica. Y la prueba es que los filósofos latinoamericanos se vienen interesando por temas propios del hombre latinoamericano, ¿no? Hoy en día los problemas propios del hombre latinoamericano son el problema de la autenticidad, de cómo dejar de ser dominados, de cómo lograr ser desarrollados. Esos son problemas que, por ejemplo, no le interesan al filósofo europeo o al filósofo estadounidense. Estos son problemas propios de los filósofos latinoamericanos. Los filósofos vienen invirtiendo esfuerzos en resolver estos problemas. Por tanto, nuestra filosofía es auténtica porque habla de temas o problematiza por temas que los interesan solo aquí a los latinoamericanos. En cambio, Bondi que dice, no, nuestra filosofía no es auténtica, nuestra filosofía es imitativa, nuestra filosofía es copia, nuestra filosofía es bamba, es copia, es imitación. Y en realidad no solo nuestra filosofía, culturalmente somos un país copión. Gamarra es una muestra de ello, ¿no? Viene del Perú, viene al Perú Adidas, ya en Gamarra tenemos los peruanos Adivas, ¿no? Viene un pensamiento, viene una comida, ya acá en el Perú nos encargamos de sacarle la copia a todo. Nuestra literatura, nuestros poemas, nuestros escritos, copia del extranjero. Y entonces, nuestra filosofía no es ajena, pues nuestra filosofía es imitativa, es copia, Gamarra City, nuestra filosofía. Somos un país que imita, que copia, es un país alienado, ¿no? Enajenado, no tenemos identidad propia. Ahora, tenemos una filosofía dominada. ¿Por qué? Porque dominados somos económicamente. En la medida en que somos dominados económicamente, lo somos también culturalmente. Dependemos de capitales extranjeros, somos dominados, por ende ideológicamente también lo somos. ¿Qué propongo? Dice Bondi, que nos liberemos económicamente para que nuestra cultura también sea liberada. Propongo una filosofía de la liberación. Hasta que no nos liberemos, no lograremos tener una filosofía auténtica. ¿Ya está? Listo, muchachos. Hasta aquí, entonces hemos terminado con todo el desarrollo de la filosofía peruana y latinoamericana. Tal como hice por la mañana, te he añadido por aquí una información extra adicional que corresponde a la teología de la liberación del padre Gustavo Gutiérrez. Recuerda que la teología de la liberación se va a desarrollar dentro del periodo de la filosofía social. Mariate y Aya de la Torre, Gustavo Gutiérrez. Entonces, la teología de la liberación es la postura que asume el padre Gustavo Gutiérrez y un padrecito, quien fusiona ideas del cristianismo más ideas del marxismo. ¿Cómo es eso, profe? Del cristianismo toma la idea de que es un mandato de Dios preocuparnos por el otro, por el prójimo, por los pobres, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo fue el mandato de Dios. Entonces, para el padre Gustavo Gutiérrez, este es un mandato de Dios, preocuparnos por los otros, los pobres, ¿no? Pero ¿cómo puedo mostrarle realmente mi amor al prójimo? ¿Dándole limosna a los pobres? No, no acabo así con los reales problemas del pueblo, de los pobres, que es la pobreza. Entonces, si yo realmente amo al prójimo, ¿cómo le muestro mi amor? No dándole limosna al pobre, sino
ayudándolo a que deje de ser pobre. ¿Cómo, profe? Llevando a cabo una revolución social, marxismo. Si llevamos a cabo una revolución social, acabaremos con la pobreza, acabaremos con las brechas sociales. Entonces, el padre Gustavo Gutiérrez era un padre muy activo. Él criticaba a la iglesia porque la iglesia creía la única forma de acabar con la pobreza era dando limosnas. El padre Gustavo Gutiérrez decía, con limosnas no, lucha, revolución social es lo que debemos hacer. ¿Ya está? Listo. Entonces, muchachos, hasta aquí hemos terminado con todo el desarrollo filosófico de la filosofía peruana y latinoamericana. ¿Ya está? Para terminar, te voy a dejar las claves del boletín anterior. Imagino yo que estás trabajando el boletín, que estás estudiando, ¿no? Así que te dejo las claves de la semana 5, ¿ok? A ver si alguien me ayuda por ahí. Antar, ¿me puedes ayudar, hijo, anotando las claves y luego las compartes en el chat para todos? ¿Me ayudas, Antar? Ah, la semana pasada ya lo pasé. Ah, ya está, y entonces. Ah, ya está. Entonces, ya, te dejo las de esta semana. ¿Ya? Ya. Ah, ya, ya. Mira, ya me había adelantado ya. Ok, te dejo las de esta semana. Ok. Antar, ayúdame anotando, hijo. Y ya estamos. Uno, Antar, de esta semana, semana 6. Uno, beso. Dos, enano. Tres, casa. Cuatro, dedo. Cinco, casa. Seis, casa. Siete, avión. Ocho, avión. Nueve, avión. 10, beso. La tarea, Antar. Uno de la tarea, beso. Dos de la tarea, dedo. Tres, enano. Cuatro, casa. Y seis, y cinco, perdón, beso. ¿Ya está? Listo, entonces no les debo ninguna clave, ¿ah? Tienen todas las claves de toda la semana. Gracias, Antar. Ok, muchachos, entonces aquí nos quedamos. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho y ya nos encontramos la siguiente semana. Estudien, por favor, repasen, practiquen. ¿Listo? Cuídense, nos vemos, muchachos. Chao, Rodrigo. Chao, Lice. Chao, Antar.